Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Esperamos que esta semana haya sido una semana de bendición para todos. No podemos dudar que siempre hay obstáculos, que siempre hay tropiezos para atravesar. Les voy a invitar a que empecemos con una oración en nuestro día de hoy. Si usted tiene alguna petición delante de Dios, recuerde que siempre la oración es una primera alternativa, que siempre queremos venir delante de la presencia de nuestro Dios y que sea Él el que tenga la primera oportunidad para actuar en nuestra vida. Lo invito a que, si puede hacerlo, cierre sus ojos y elevemos una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos muchísimas gracias por este día que nos regalas. Muchísimas gracias por esta semana que nos has permitido, Señor, laborar. Ponemos delante de tu presencia a cada persona que está enferma, a cada persona que está atravesando alguna dificultad. Dios, yo te pido que seas tú poniendo tu mano sanadora, obrando milagros donde quiera que se necesiten, Señor, y que cada persona que recibe una bendición tuya te pueda reconocer en todo lo que pasa a su alrededor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Antes de nuestra enseñanza vamos a escuchar una canción. Esta canción se llama El Padre que siempre soñé y la canta un amigo nuestro que se llama Jason Pineda. Escúchela, vea la letra, si la quiere cantar, si la sabe, cántela, ahí va a salir subtitulada la canción y que sea de ministración para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo dar o verte y marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde antes del amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Hemos titulado la enseñanza de hoy Culpables de la Plaga, y no es necesario ampliar mucho ese título y pensar qué significa. Indudablemente que todos somos conscientes de lo que está pasando en el mundo, todos somos conscientes
ya sea que se haya exagerado o se esté manipulando esta cuestión de la plaga del virus, pero a la vista de la Escritura hemos querido comprobar si todas las personas que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, si todos aquellos que somos hijos de Dios, tenemos alguna responsabilidad de lo que está ocurriendo. Y vamos a tomar como base un texto bíblico que yo creo que muchas personas lo conocen, y yo creo que para muchos, especialmente los que llevamos mucho tiempo siguiendo a nuestro Dios, no es casualidad que pareciera que ese texto aplica a nuestros días. Y está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Lo voy a leer, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para poder entender este texto, nos toca ubicarnos en el contexto bíblico de donde está escrito. Si usted toma el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, que en un principio hacía parte de un solo libro, estos libros que son primer libro de Samuel, segundo, primero de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo, parece que anteriormente eran un solo libro, sino que lo dividieron por el tamaño. Es decir, que viene una historia continua. Si usted quiere ubicar más el contexto de este versículo, tiene que remitirse al capítulo 6. No lo vamos a leer, pero quiero darle más o menos como un conteo de qué es lo que dice aquí en el capítulo 6. Salomón, el hijo del rey David, ha terminado de construir el templo. Creo que todos tenemos imágenes, algunos han viajado a Israel, algunos han viajado a Jerusalén y han visto lo que es el muro, a pesar de que ese muro de Jerusalén no hacía parte del templo, sino parece que era del alrededor del templo. Parece que esto nos evoca a lo que ahí alguna vez hubo, que fue el templo de Salomón. Este es el primer templo que hace Salomón. Posteriormente lo van a destruir y luego lo van a reconstruir en el tiempo de Nehemías. Pero esta escena que estamos leyendo hoy, de este texto bíblico que es tan conocido, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se da en el contexto de que Salomón terminó el templo que ha construido para Dios y ahora lo está consagrando. Si usted lee el capítulo 6, no hay ningún juicio. Es decir, este versículo de segundo libro de Crónicas 7:14 no se conoce en torno a un juicio que esté recibiendo la nación. Nadie está recibiendo un juicio cuando se está dando este versículo. No es en medio de una plaga, no es en medio de una pandemia, no es en medio de un castigo. Es en medio de la dedicación del templo. Si usted lee el capítulo 6, va a estar la oración que Salomón hace. Y Salomón empieza a decirle a Dios: nosotros hemos construido este templo para que tú habites, a pesar de que tú no necesitas un templo hecho de mano para habitar, pero lo hemos consagrado para que se convierta en un lugar especial donde cada persona que quiera encontrarte pueda aislarse de lo que está cotidianamente en sus vidas, de lo que es normal en sus vidas, y llegar a este lugar y traer sacrificios. En ese tiempo que Salomón dedica este templo para Dios, todavía están las órdenes sacrificiales en Israel. Todavía estaban los conceptos de llevar un carnero, de llevar una oveja, ya sea por pecados, ya sea por gratitud o por lo que fuera. Eso está escrito en el libro de Levíticos. Salomón termina esto y empieza a orar y le empieza a decir cosas como: si alguno de nosotros, esto está en el capítulo 6, versículo 22, dice: si alguno de nosotros peca contra el prójimo y se le exige un juramento, que él venga a jurar acá en tu casa, en tu altar, y tú oirás desde los cielos. Más adelante vuelve y dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos. Quiere decir que el versículo de Crónicas 7:14, el primero que lo dijo con palabras fue Salomón, porque luego en el 7:14 quien lo va a hablar es Dios mismo. Pero es Salomón que le está diciendo a Dios, en pocas palabras le está diciendo lo siguiente: si en un futuro el pueblo de Israel se aparta de ti, se aparta de tu palabra, se aparta de tu camino, tú lo escucharás, tú vas a escuchar su oración, tú vas a ver su arrepentimiento. Y entonces pasa todo ese capítulo 6 y ahora viene el capítulo 7 desde el versículo 11 para decir el texto que tomamos hoy como clave, o que muchas personas toman como el versículo insignia cuando ayunan,
Quizás muchos de ustedes han estado en un ayuno donde se proclama en su iglesia o en su comunidad o en su congregación o en su grupo de estudio y dicen vamos a ayunar y este va a ser el versículo lema. Pues ese versículo, segundo de Crónicas 7:14, quien lo está pronunciando es nuestro Dios mismo. Comenzará en el versículo 11 y vean lo que dice. Terminó pues Salomón la casa de Dios y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo, ahí es donde va a comenzar este texto, yo he oído tu oración, la de consagración, ¿no? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es decir, Dios le dice, he aprobado este lugar. Si yo cerrare los cielos, está hablando a futuro, le está diciendo Dios a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, está diciendo, si esto va a pasar, entonces ahí sí viene el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Entonces, el texto no está dado en torno de una situación de descarrío que está ocurriendo. Nadie se ha apartado del camino en ese momento. Lo que Dios le está diciendo a Salomón es, si en el futuro yo cerrare los cielos, si en el futuro no hay bendición, si yo no estoy con ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y aquí les va a dar la solución. Si se humillare mi pueblo. Entonces les está dando como el antídoto. Y Dios siempre obra en su palabra de esa manera. Dios nunca actuó con un juicio sobre una nación o sobre una persona sin antes haberlo advertido. Ahora, ¿por qué hemos titulado nuestra enseñanza de hoy? ¿Quién es culpable de la plaga? Culpables de la plaga. ¿Quién es el culpable de esta plaga? Por supuesto que yo no voy a decir tales y tales personas son directamente los responsables. Pero de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, Dios le dice a Salomón, si en el futuro ustedes pecan, se apartan de mi camino, yo cerraré los cielos y no va a haber más bendición y va a haber pestilencia sobre ustedes. Pero la solución es esta. Se humilla mi pueblo, me buscan, se arrepienten y oran a mí. Entonces lo que está pasando en nuestros días no es que sea una completa aplicación de este texto. No quiero salirme de las normas hermenéuticas. No quiero torcer la escritura. Por supuesto que entendemos que este texto fue dado para la nación de Israel específica y dada para la tierra de Israel específica. Lo que sucede es que hoy el pueblo de Dios no lo conforma solamente el pueblo judío, no lo conforma solamente el pueblo hebreo, que era el pueblo que había en ese momento cuando Salomón estaba dedicando el templo, que de hecho todavía no se llaman judíos. En ese momento en el templo es el pueblo de Israel. Todo el mundo se llama Israel. No se ha dividido la nación de Israel todavía. Pero hoy, en nuestros días, el pueblo de Dios ya no se limita solamente a los descendientes de Jacob. El pueblo de Dios hoy está disperso por muchísimas naciones. Nos hemos hecho parte del pueblo de Dios por medio del sacrificio del Mesías. Por medio de la muerte del Mesías, hemos sido adoptados al pueblo de Dios. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de nombre del pueblo. Estoy hablando de que somos seguidores del camino de Dios y somos su pueblo. Entonces, si nosotros nos remitimos en este momento a Egipto, acuérdense de Egipto, cuando Dios dice que va a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y manda 10 plagas, 10 pestes. La última será la muerte de los primogénitos. Y las pestes fueron en sentido ascendente en cuanto a catástrofe, en cuanto a dolor, en cuanto a sufrimiento. Y dentro de esas pestes hubo de todo. Hubo cuestiones que afectaron el agua, hubo cuestiones que afectaron la luz del día, hubo cuestiones que afectaron la naturaleza, la alimentación, hubo enfermedad, hubo llagas sobre el cuerpo de los egipcios. Y finalmente hubo la muerte de los primogénitos de los egipcios. Fueron plagas. ¿Por qué se dieron? Porque el corazón de Faraón se endureció. Porque el corazón de los egipcios se endureció y porque no querían dejar salir a los egipcios de Egipto, de este imperio. A los israelitas, perdón. No querían dejar salir a los israelitas del imperio egipcio.
y entonces Dios obra con plagas. Si hoy, ya llevándolo esto a la práctica, hay una cuestión de un virus y hay una cuestión de una plaga, no estoy diciendo que somos directamente responsables nosotros, pero en parte yo creo que todos los que decimos que conocemos a Dios somos responsables de lo que está pasando. No porque por causa nuestra Dios haya mandado un castigo, no lo creo así, sino creo que más bien el pueblo de Dios dejó de ejercer la función para la cual fue llamado. En la primera carta del apóstol Pedro dice: porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hace muchos años que el pueblo de Dios, en general, no todos, pero en general, se han olvidado de para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y ese fue nuestro Padre Celestial. Él nos llamó, y el pueblo de Dios, en general, no estoy diciendo acá que todos, porque puede ser que hay comunidades, hay congregaciones, hay personas, hablando individualmente, que sí han anunciado las virtudes del que nos llamó, que sí han anunciado el mensaje de salvación, pero en general el pueblo de Dios se le olvidó para qué fuimos escogidos. Y dice la palabra de Dios que hemos sido escogidos para hacer luz y para hacer sal. En alguna ocasión Yeshua, Jesús, como usted también lo conoce, él dio como una analogía, y él dice: cuando alguien tiene una luz, no la esconde debajo de la mesa, sino la pone en un lugar alto para que ilumine. Quiere decir que la luz jamás será para ser escondida, que la luz jamás será para meterla en una caja, para meterla en un cuarto. La luz tiene que ser puesta para que ilumine la vida de las personas. Y el pueblo de Dios se ha preocupado más por engrandecer nombres. Y no es que estén en contra de alguien que sea famoso, porque eso no tiene la culpa la persona. De pronto, de cómo maneja esa fama, eso lo verá a cada uno delante de Dios, porque Dios tiene diferentes llamados para cada persona. Pero en el momento en que nos olvidamos cuál es nuestra función sobre la tierra, y ser luz no es agobiar a todo el mundo con la palabra y estarle atormentando la vida a la gente con la palabra, sino es mostrarle que Dios tiene un camino mejor, que Dios tiene unas normas que si el ser humano las utiliza y las aplica, va a vivir mejor, va a estar en luz. Pero el pueblo de Dios se ha preocupado por hacer lugares famosos, por engrandecer personas. Se nos ha olvidado dar las normas que están en la palabra como normas de moral. Y hoy en día uno ve muchos creyentes y uno ve desafortunadamente líneas religiosas en que aceptan como válido lo que la Biblia prohíbe y aceptan como algo normal lo que la palabra de Dios prohíbe. Y es decir, que la moral y las líneas de conducta y las líneas de rectitud, y de pronto muchos me van a acusar de moralista, pero yo creo que lo que la palabra de Dios enseña es la manera correcta de vivir con lo que Dios nos ha regalado. Si usted, por ejemplo, considera que la sexualidad se puede vivir de manera indiscriminada y ser propensos a tener una vida sexual desordenada, y si usted me dice: es que eso se le da a cada persona para que lo elija, no hay que ser moralistas, porque eso no, la Biblia enseña principios bíblicos en cuanto a la sexualidad. Pero cuando el pueblo de Dios se ha acomodado, se ha acomodado a los principios, y hoy para nadie es problema lo que otra persona diga, siempre y cuando no le hagamos daño ni nos haga daño a nosotros. Y en los colegios ahora se enseñan las normas de sexualidad, y le enseñan a los jóvenes, a los adolescentes, que a determinada edad es que el joven determina cómo va a vivir su sexualidad, y nadie, entre comillas, nadie, porque si hay personas que lo hacemos, levantamos una voz en decir: eso no es verdad, eso no es. Yo escogí la Biblia como manual de vida. Si una persona no la escogió, está bien, se le respeta, pero esa persona no le puede enseñar a mis hijos lo que yo creo como verdadero. Y alguien podrá pensar que esto es un atropello o que esto es volver a la época de las cavernas. No importa lo que digan, la Biblia da principios de vida. Y el pueblo de Dios se le ha olvidado ser luz. Al pueblo de Dios se le ha olvidado oponerse a los políticos que son corruptos y les alcahuetean la corrupción solo porque les dan terrenos o solo porque les dan puestos públicos o buenos puestos para sus familiares o amigos. Y el pueblo de Dios en general ha vendido sus principios.
y se ha olvidado de proclamar lo que es bueno. Y estoy diciendo que nos toca salir como se hacía antes y gritar en las calles, probablemente no, pero sí hay que sentar unos precedentes. Y el pueblo de Dios que fue puesto en la tierra, no para hacer la voz de una religión, no para hacer la fachada de una religión. Y si tú no eres de mi religión, entonces no somos hermanos. Y si tú no haces lo mismo que yo hago, no puedo ser tu amigo. Y dentro del pueblo de Dios, todos los que confesamos una fe basada en este libro, deberíamos de tener claro que hay muchas personas por la calle que no saben cómo vivir, que hay personas que no distinguen entre lo que es la izquierda y la derecha, como pasaba en Nínive. ¿Recuerdan la historia de Nínive? Nínive no hace parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios ha decidido enviar un profeta para perdonar a Nínive. Y Jonás va a este lugar y a pesar de que él no quiere predicar, lo hace porque Dios lo persuade para que lo haga y tiene su manera de persuadirlo. Esta nación, que bien podríamos decir que no tenía conocimiento de Dios, se arrepienten de su mal camino y deciden corregir su manera de vivir. Hoy en día, al pueblo de Dios se le ha olvidado hablar de lo que es tener un buen camino de salvación. Lo que pasa es que hemos predicado más religión que vida y no le hemos enseñado a la gente por qué la Biblia nos da determinados parámetros para la vida. Entonces hay gente que está fastidiada de la religión, aparte porque también muchos abusan y se han enriquecido con el tema de la fe. Pero nosotros deberíamos ser conscientes, así como Egipto sufrió una plaga porque no quisieron acatar las órdenes de Dios, podría ser que hoy el cambio en el mundo estuviera en nuestras manos. Y no sé si detrás de esto hay una conspiración. No sé si detrás de esto, y pueden ver los capítulos que tenemos, Raíces de la Fe, la enseñanza de los martes, que hemos hablado del orden mundial. Y hemos hablado de todas las conspiraciones y todo lo que se teje como teorías. Pero si esto fuese cierto, yo no creo que estas personas, si esto se llegase a dar, son mayores que Dios. Y si esto de la plaga, del virus, es una cosa que se ocasionó y se propició de manera planificada para destruir el mundo, para disminuir la población mundial, yo no creo que estas personas sean mayores que Dios. Y yo creo que la solución, en gran parte, está aplicando lo que dice acá el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vean, hay 3 acciones que Dios exige de su pueblo. Dice así, dice, primero, si se humillaren mi pueblo. Segundo, si oraren. Y tercero, si buscaren mi rostro. Y luego Él da 3 acciones de parte de Él. Dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo creo que esto en gran parte le hace falta a la humanidad. Y le hace falta propiciado por un pueblo que cree en Dios. Ahora, si se humillare mi pueblo, ¿qué es humillarse? ¿Acaso menospreciarnos? ¿Acaso volvernos pobres económicamente? Materialmente no. La humillación se define y la define el diccionario como el acto de ser humilde. Y la humildad la define el diccionario como reconocer nuestras virtudes y reconocer nuestros defectos. Eso es la humildad. Entonces, lo primero que dice Dios que deberá ocurrir en cada uno de sus hijos es reconocer sus virtudes y reconocer sus defectos. La segunda acción dice, si oraren. Si oraren. Y orar tiene que ver con una acción particular de cada persona de conectarse con nuestro Dios, de tener un tiempo de conexión con Dios, de intimidad con Dios. Y luego dice, y buscaren mi rostro, eso va dentro de la oración, y se convirtieren de sus malos caminos. Es la tercera acción, convertirse de los malos caminos. ¿Qué es convertirse de los malos caminos? Dios nos ha dado un camino en su palabra. Si yo me he salido del camino y he empezado a aceptar cosas que acá el libro las prohíbe, que Dios las prohíbe, y si yo las he empezado a aceptar y he empezado a decir, no pasa nada con eso, yo lo puedo aceptar, tengo que convertirme. La palabra hebrea que se ha traducido como conversión es teshuvah, como arrepentimiento. Y la palabra hebrea teshuvah quiere decir volver al camino. Entonces acá en hebreo dice, e hicieren teshuvah, volvieren al camino. Vean, yo entiendo que hoy en día es muy difícil uno permanecer puro frente a las redes sociales, frente a la internet, frente a todas las empresas de streaming que hay, que ofrecen películas y todo eso. Pero la mayoría de películas, la mayoría de canales de internet, la mayoría incluso de televisión, le están forjando a los seres humanos una nueva moral, una nueva ética.
Y muchos creyentes se han apartado del camino de Dios por irse tras de esa nueva moral y esa nueva ética. Y en eso yo creo que tenemos que retomarlo. Ahora, el eterno Dios dice, si ustedes, en pocas palabras, vuelven al camino y vuelven a hacer lo que yo les he ordenado hacer, cumplir lo que ustedes tienen que cumplir. Y entonces dice las 3 acciones: yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si usted hoy de pronto no tiene puntos de acuerdo conmigo, en que usted diga, yo no creo eso de la moral, yo no creo eso de la ética, si quiere no lo llame así, pero el que sigue a Dios debe guardar los mandamientos y debe mirar todo lo que Yeshua enseñó. Si usted se pone a leer las enseñanzas de Yeshua, va a notar que Yeshua, más allá de enseñar religión, lo que enseñó fue una manera recta de vivir. Lo que enseñó fue hacer luz. Dejémonos por un momento de preocupar de todo lo que nos pasa a nosotros. Es verdad, nosotros estamos propensos a estar enfermos. Probablemente usted ya estuvo enfermo, o un familiar. Probablemente perdió un familiar o un amigo. Creo que todos hemos perdido amigos o conocidos por esto del virus. Pero quizás hoy ya no pensemos tanto en eso, ni nos convirtamos en personas ansiosas y preocupadas al extremo por la enfermedad. Pensemos un momento en nuestra labor como pueblo de Dios. Pensemos en un momento que bien podríamos, primero, confrontarnos a la palabra y orar a Dios y decir, Señor, si yo estoy caminando mal, si yo estoy saliéndome de tu camino, yo te pido que me muestres por tu palabra y yo pueda retomar el camino. Y acá soy claro, no estoy hablando de una religión, usted puede tener la religión que quiera, pero la Biblia nos enseña es cómo vivir, cómo ser luz, verdaderamente lo que es ser santos, verdaderamente lo que es ser apartados para Dios. Por un momento, piense qué puede hacer usted para que las cosas vuelvan a estar bien. Orar, convertirse de su mal camino y buscar el rostro de Dios. En oración, en ayuno, en vigilia, en tiempos de meditación, todo eso. ¿Por qué no volverse a reunir con personas sin tener en cuenta qué religión tienen, sin tener en cuenta qué fe tienen, y empezar a orar para que Dios sane nuestro planeta, para que Dios limpie nuestro planeta? Y aquellas personas, si es que acaso hay gente detrás de todo esto, que es lo que todas las noticias dicen y todo lo que los medios promueven, si fuese así, pedirle a Dios que haga justicia sobre el mundo, pedirle a Dios que obre en bendición. Ahora es inminente algo, y es que la Biblia nos profetiza hacia dónde va la humanidad. Sin embargo, se requiere que haya gran cantidad de personas que estén en el camino recto para que el Mesías vuelva, o que la humanidad se haya ido totalmente a la corrupción. Esas son las 2 razones que dan los estudiosos de la palabra: para que el Mesías vuelva, o la humanidad está buscando a Dios, o la humanidad está completamente perdida. Pero en las 2 situaciones necesitamos que eso ocurra. Pero eso es función del pueblo de Dios, que enseñemos la verdad, que enseñemos la luz, que le pidamos a nuestro Dios perdón, porque quizás hemos dejado de ejercer la función para la que fuimos llamados. No estoy diciendo que todos los creyentes tienen la culpa de lo que está pasando, pero en gran parte, los creyentes se han acomodado a lo que ocurre a su alrededor. Muchos se han olvidado que tenemos una fe, que tenemos una ordenanza, que tenemos unas funciones para cumplir acá, que tenemos que obligatoriamente ser luz. Muchos se han olvidado y se han comportado como si en realidad no tuvieran a Dios en su corazón. Quizás esta enseñanza que estamos compartiendo con ustedes hoy pueden hacerlo a usted reflexionar, pueden hacerle a usted pensar que no está bien que se aparte del camino de Dios, que no está bien que se aparte de una congregación, de una comunidad, de donde quiera que usted asista. Pero no es correcto que usted se aísle, a pesar de que usted piense a veces que es lo mejor. Bíblicamente no es lo mejor. El Señor nos hizo y ha dicho siempre que tenemos que estar en grupo, que tenemos que fortalecernos unos a otros, que tenemos que respaldarnos en oración. Les recuerdo el texto. Dios le dijo a Salomón: en un futuro, si se apartan de mí, acá está la solución: si se humillan, si me buscan, si oran y si se convierten de sus malos caminos, yo oiré su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así no ocurriera en el mundo entero. ¿Por qué no empezar usted en su casa? ¿Por qué no empezar usted con su familia, con sus amigos? Y vuelvo y le digo, no se trata de convertir a nadie,
Se trata de que todos los que creemos en Dios busquemos su rostro, busquemos su guianza y no nos pongamos a lamentarnos solamente y a proferir palabras negativas. Si usted sabe que esta palabra que hemos compartido con usted hoy puede ser de bendición para alguien, lo invitamos a que comparta el link. Si no se ha suscrito al canal de Raíces de la Fe, hágalo, suscríbase, dele clic a la campanita para que le lleguen siempre que estamos enseñando. Pero esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida y lo invito a que reflexione. Lo invito a que lo comente con alguien y quizás que se lo envíe a otra persona y pueda ser de bendición para todos, para muchos. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Recuerde que tenemos un correo electrónico para que usted nos contacte, raicesdelafe1@gmail.com. Este martes tenemos Raíces de la Fe, la enseñanza. El jueves en la mañana recuerden que por Instagram estamos lanzando un microprograma, máximo 5 minutos, acerca de cada libro de la Biblia. Contáctese con nosotros, si usted de pronto quiere hablar con nosotros, si usted quiere algún tipo de consejería, algún tipo de asesoría, estamos para servirle. Recuerde siempre que usted debe consultarlo con su líder, con su pastor, con la persona que esté en su congregación. Y si no la tiene, pues nosotros podemos ayudarle en alguna orientación de la palabra de nuestro Dios. Los esperamos el próximo martes en Raíces de la Fe, la enseñanza. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.